Bendiciones nuevamente, bienvenido a tu canal Comisión Podcast. Mi nombre es Jonathan García. Gracias por estar aquí sintonizándonos y conectados a través de estos medios digitales. Es importante antes de comenzar, por favor, dale un clic a la campanita, suscríbete y también ve a nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, Comisión Podcast. Este mes de mayo lo queremos dedicar literalmente al tema de los no alcanzados. Cada mes nosotros vamos a estar lanzando 2 episodios que van a estar enfocados en algún tema, y este mes de mayo lo queremos dedicar al tema de los no alcanzados. Y yo estoy seguro que en algún momento de tu vida has escuchado sobre el tema de los no alcanzados, algún misionero que fue a tu iglesia local o en alguna escuela bíblica que tomaste, o en algún momento que escuchaste a algún predicador que ha servido de alguna manera en misiones, o a lo mejor algún amigo que ha tenido la oportunidad de ir a un viaje misionero. Pero hoy yo quiero que tú entiendas, antes de expandir, ¿verdad?, el concepto de los no alcanzados, es que los no alcanzados no están solamente en un lugar específico, sino que están en todos lados. La migración mundial representa un proceso de viajes, de traslados y de nuevas comunidades en muchas partes del mundo. Por ejemplo, cuando tú vas a la ciudad de New York, o a ciudades como la de Chicago, Los Ángeles, a ciudades como la de San Juan, Puerto Rico, aquí donde yo estoy ubicado, puedes darte cuenta la gran formación que hay de diferentes comunidades en una misma ciudad. Pero hoy quiero que entendamos que mientras nosotros estamos pensando y hablando sobre este tema de los no alcanzados, mientras nosotros a veces estamos planificando un montón de eventos, congresos, conciertos, eventos que son muy buenos y que benefician muchas veces la iglesia en la edificación y en la adoración, hay gente que aún no ha escuchado de Jesús. Y quiero que hoy también nosotros pensemos y reflexionemos, que entremos en una conversación seria sobre el asunto de los no alcanzados. Puede ser que has escuchado sobre esto, pero a veces no tenemos muy claros los conceptos. Y hoy yo quiero que entendamos que el concepto de los no alcanzados no aparece en la Biblia de esta manera como nosotros generalmente pensamos, ¿verdad?, como el concepto del Espíritu Santo, o la palabra gracia, o la palabra evangelio. Pero implícitamente Jesús hablaba sobre los no alcanzados cuando le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, o prediquen este evangelio en todas las naciones. Así que Jesús entendía muy bien y era insistente en el proceso de enseñar a sus discípulos a ser discípulos, no solamente a la gente de Jerusalén ni a la gente de Judea, sino también hasta lo último de la tierra. Y en las conversaciones, ¿verdad?, que nosotros buscamos este desarrollo teológico, de reflexión, o simple y sencillamente esta teología práctica, que es lo que nosotros podríamos llamar a esto de los no alcanzados, que creo que es donde cae, tenemos que aprender a diferenciar términos y conceptos. Cuando nosotros pensamos en misiones, no podemos entender que es lo mismo que misión, y cuando nosotros pensamos en evangelización, no podemos entender que es lo mismo que evangelismo. Así que tenemos que empezar, como se dice por ahí, ¿verdad?, a separar la paja del trigo o del grano. Es importante que nosotros entendamos los conceptos, porque cuando hablamos de evangelización, tenemos que entender que estos conceptos implican un proceso también donde mucha gente va a escuchar la palabra evangelización y va a pensar: los europeos vinieron aquí para el proyecto de evangelización, pero en realidad lo que querían era quedarse con nuestras tierras, con nuestra gente, y con un montón de implicaciones políticas. Y sin duda alguna tienen razón. Las implicaciones que tiene la palabra evangelización va a depender de dónde nosotros estamos ubicados, o quién la está definiendo, o quién está entendiendo, o con qué lentes la estamos mirando. Así que la historia de la iglesia tiene muchísimo que enseñarnos a través, ¿verdad?, de los conceptos y cómo se entendían en tiempos específicos, y también en el desarrollo de la cristiandad, de la teología de la iglesia, de cómo veía aquella gente el término de evangelización. Sin duda alguna, nosotros los que vivimos en América, lo que hoy se conoce como América, reconocemos, ¿verdad?, que nuestra historia está llena de opresión, y de muchas formas y de muchas maneras el proceso de evangelización no fue del que hablaba Jesús. Pero volvamos al tema de los no alcanzados. Hoy yo no quiero solamente quedarme, ¿verdad?, en el concepto de evangelización, en las diferencias de misión, misiones, evangelización y evangelismo. Yo quiero que hoy nosotros, ¿verdad?, podamos definir claramente el concepto de ¿qué son los pueblos y las personas no alcanzados? Los no alcanzados, según el staff, ¿verdad?, de Radical, una revista en español, dice que los pueblos y lugares no alcanzados son todos aquellos en los cuales Cristo mayormente es desconocido y la iglesia es relativamente insuficiente para dar a conocer a Cristo sin ayuda externa. Así que Dios me ha permitido
servir en algunos países no alcanzados, ¿verdad? O lugares donde hay grupos gigantes no alcanzados, como en Uganda, que hay grupos gigantes musulmanes que aún no han escuchado de Jesús, en diferentes campos de refugiados, especialmente en el de Bidi, que es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, en Jordania, en Nepal, en Hong Kong y también en Europa, donde se piensa que se debe trabajar el tema de la reevangelización o un proceso de reevangelismo, donde la iglesia debe entender que en vez de crecer el evangelio ha ido decreciendo. Así que relativamente en muchas partes del mundo hay insuficiencia en cuanto al concepto de proclamación, y quiero que nos podamos enfocar en el concepto de proclamación, porque cuando usamos la palabra predicación solamente pensamos en el sermón del domingo cuando se va planteando. Así que hoy quiero que me acompañes a entender que hay dos cosas que la mayoría de los expertos y expertas en misiones y misión dicen o determinan qué lugares y qué grupos específicos son no alcanzados. Hay dos cosas que la determinan. Escucha bien. Número uno, que no conocen a Jesús. Y número dos, que no tienen acceso a iglesias locales de su alrededor. Y cuando estoy dando clases de misiones en nuestra escuela de misiones de Aliento a las Naciones o en algún taller que me invita a alguna iglesia local, siempre presento el siguiente ejemplo. Y escucha bien, esto es importante que lo entiendas para que podamos entender el concepto de que no tienen acceso, ¿verdad? Hay unas barreras para poder acercarse a Jesús o escuchar el mensaje predicado de la palabra del Señor. Cuando tú sales de tu casa, solamente imagina cuántas congregaciones hay desde el lugar donde tú vives hasta el templo donde te congregas. Repito, ¿cuántas congregaciones hay desde el lugar de donde tú vives? Empieza a contar, a contar, a contar. ¿Cuántas veces puede ser que dentro de las comunidades o de las urbanizaciones o residenciales vas a encontrar un montón de congregaciones o de iglesias locales? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de insuficiencia o de poco acceso a Jesús o a iglesias locales, implica que muchas de estas personas pueden estar en un carro 20 horas, 30 horas y nunca van a encontrar una iglesia. Sin embargo, el concepto de los no alcanzados también tiene que mirarse mucho más allá del área geográfica. Como dije en un principio, cuando nosotros pensamos o escuchamos, o muchos de nosotros, cuando escuchamos la expresión no alcanzados, pensamos en China, pensamos en Corea, pensamos en Vietnam. Sin embargo, los no alcanzados son mucho más que un pedazo de tierra. Son grupos y personas que no han tenido acceso a Jesús. Y hoy deberíamos hacer una pregunta interesantísima. ¿Por qué esta gente no ha escuchado de Jesús y nosotros nos pasamos escuchando el evangelio todos los días? Y a veces hasta nos molesta y es clichoso que alguien nos hable de Jesús. Ciertamente hay no alcanzados porque la iglesia que le toca alcanzar no ha hecho su trabajo. Y hemos puesto nuestros esfuerzos misioneros y nuestros proyectos en lugares y en áreas que no son prioridad para Jesús. Así que hoy quiero también que nosotros podamos ver el ejemplo del apóstol Pablo, que era oriundo de Tarso, educado teológicamente a los pies de Gamaliel, que se puede considerar uno de los teólogos, el teólogo más importante de los primeros, el primer siglo de la iglesia, y también el misionero más arriesgado y más abierto de la Biblia, específicamente de los primeros años de la iglesia cristiana, que en aquel momento puede ser que no se le llamaba la iglesia cristiana y mucho menos la cristiandad. Sin embargo, Pablo, ¿verdad? Él dice lo siguiente específicamente en el texto sagrado, en Gálatas capítulo 1, versículo del 14 al 17. Yo generalmente utilizo la Nueva Versión Internacional, así que hago ese disclaimer para que usted diga, esta no es la de 1960. Sígame. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver lo que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia y donde luego regresé a Damasco. El apóstol Pablo está levantando un argumento y está diciéndole a la iglesia de aquel tiempo, oye, el evangelio de Jesús no es solamente para el grupo de judíos que a mí me gusta, no es solamente para ser predicado y enseñado en las sinagogas que están llenas de judíos, sino que tenemos una responsabilidad con lo que en aquel entonces se le llamaba gentiles y hoy podríamos hasta traducir con los no alcanzados que nunca han escuchado del Dios del pueblo que estuvo en el desierto, que estuvo en el Éxodo, que estuvo en Egipto,
pero al final fueron librados. El Dios de la liberación, el Dios de la buena noticia, es el mismo Dios que se presenta encarnado a través de Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, hay un mundo no alcanzado y necesita que tú y yo nos pongamos las manos a la obra, o como se decía en un corito por ahí, ya que has puesto la mano en el arado, que continúes trabajando para este proceso. Y voy terminando y quiero que me acompañes porque esta historia es fabulosa. En el 1792, un hombre llamado William Carey, que es uno de los padres de las misiones modernas, quiero que me sigas porque quiero plantear lo siguiente. Un joven pastor zapatero, remendón, pronunció un mensaje en una pequeña reunión de la Asociación de Pastores Bautistas de un olvidado pueblo del interior de Gran Bretaña, en algún lugar que era muy desconocido. Y ese mensaje, él no sabía que haría historia. La publicación de su pequeño libro con un largo título, escuche bien, una investigación acerca de la obligación que tienen los cristianos de usar los medios para la conversión de los paganos, en lo cual se considera el estado religioso de las diferentes naciones del mundo. Este muchacho, en aquel momento desconocido, emprendió con éxito y planteó la necesidad que la iglesia tenía, pero él no sabía que marcaría la historia de la iglesia evangélica moderna, no solo de los bautistas, sino que presentaría un argumento donde la iglesia necesitaba poner sus manos, sus proyectos, su fuerza humana para alcanzar a lo que él llamó paganos, y no lo hacía de manera despectiva, sino que lo que estaba planteando es que esta gente necesitaba a Jesús. Los no alcanzados son la gente que no han escuchado de Cristo y que tampoco tienen acceso a las iglesias. Y William Carey estaba diciendo, he recopilado, he hecho un estudio estadístico, estudio geográfico, he hecho estudios evangelísticos, país por país en el mundo, incluyendo un montón de islas. Sin embargo, Carey dice, tenemos que apuntar a los paganos, entre paréntesis, los no alcanzados. Y hoy yo quiero adoptar esas mismas palabras de William Carey. Nosotros reconocemos que en el mundo hay más de 4.7 billones de personas que no han escuchado de Jesús. Los no alcanzados no es solo un término para orar, es un término por el cual debemos orar, pero es en esa oración donde a lo mejor vas a escuchar la palabra que viene del cielo, del Espíritu Santo, decirte, no ores para que alguien más vaya, ve tú. Recuerda que los no alcanzados no son solamente un grupo de personas, son un grupo de personas que deben ser prioridad para tu iglesia, para mi iglesia y para cada creyente. Gracias por estar aquí nuevamente en Comisión Podcast. Dios te bendiga.